inmediato, sin autonomía real, con gobiernos títeres impuestos desde los países imperialistas, es decir, una nueva China del siglo. Proyectos ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo con nuestro entorno social. Y yo creo que nuestra lucha debería de ir un poco más allá de lo que es la cuestión electoral. No enfocarnos única y exclusivamente en eso, ¿sí? Sino meternos más a las cuestiones sociales en las que podamos en algún momento seguir apoyando o seguir haciendo la política que requiere realmente el pueblo. Gracias. Han cambiado los puntos de vista. La primera, la rebelión de las bases en la Ciudad de México. Hoy la compañera Clara es candidata a eso y la prospecta a ser la candidata por Morena al gobierno de la Ciudad de México. Pero es un factor que también fue determinante que dos compañeros nuestros, la compañera Isabel y el compañero Héctor, se registraron en el proceso interno de Morena. Ante esas dos situaciones, de hecho, pues, quiero comentarles que hemos estado en una discusión muy fuerte al interior del equipo y hemos decidido entrarle con ganas, con fuerza, compañeros, ¿no? En aras de que la compañera Isabel y el compañero Héctor nos vaya lo mejor que se pueda en el proceso de selección interno de Morena. Estamos empezando a hacer un movimiento de masas fuerte en Naucalpan desde a finales de enero. Y por otra parte, el compañero Andrés tiene la misión de Tlalnepantla hacer también una labor importante en Tlalnepantla. Y otros compañeros, es decir, el asunto electoral, como bien aclaradamente dice el documento, y verdad, compañero Carlos, documento ciertamente crítico al primer documento que presentó el Toquilemo. Y quiero comentarles que este documento es todas las inquietudes de concepción marxista de clase. Este documento llena de expectativas, compañero Carlos, de verdad, lo felicito, compañero. Termino con lo siguiente, compañeros. Las elecciones para nosotros son un frente más de lucha, es decir, no lo son todo, no somos una organización social de lucha de clases. Sí, nuestra lucha es la instauración de un régimen democrático, popular, por no decir proletario, pero bajo la concepción que sea el obrero. Y a ver, ¿cuál es la diferencia entre la democracia burguesa y la democracia popular? ¿Quién dirige? Esta no puede ser una democracia popular porque no dirige el campesino al obrero. Ustedes ven a los campesinos o a los obreros dirigiendo. Es un sector de la burguesía quien está dirigiendo. Entonces, pues es una democracia burguesa. Somos una democracia popular porque le apostamos a que ya sean obreros o campesinos, o ambos, la alianza real, obrero-campesinos, ya los que dirigen. Y este gobierno no es una democracia popular, es una democracia burguesa. Pero tampoco estamos que ser realistas. El único movimiento de masas real que hay en este país es el que está en Morena, compañeros. Entonces, tenemos que hacer algo, por eso estamos decidiendo entrarle, pero como un frente más de lucha. Nosotros queremos repetir la experiencia que tuvimos aquí en el Estado de México, donde ya el compañero Andrés comentaba, que fue con nuestra propia propaganda. Quiero anunciarles que vamos a sacar propaganda propia desde la UTA, CP Villa, sacaremos propaganda propia, donde, parecido a lo que hicimos en la elección para gobernador, Andrés, plantearemos cuáles son nuestras demandas. No a precios políticos, que las constructoras no sigan haciendo de las suyas, que se respeten las áreas verdes, los pocos pulmones que tenemos aquí en la zona conurbada, la mafia de la oligarquía y tal, y pasan a la fuerza, es decir, si te opones, te meten a la cárcel, te
golpean, o sea, si hay represión, compadre. Utilizan a los grupos paramilitares para estar ahí hostigando, es decir, sí hay. Entonces, ante esa realidad, digo, no podemos cerrar los ojos. Esa es nuestra lucha de clases. Y eso para nosotros es prioridad, compañeros. Y el asunto electoral lo utilizaremos, como decía Lenin, como un instrumento para organizar, para agitar, compañeros, y para seguir organizando. Gracias, compañeros. Yo no soy tan optimista de que estamos en las mejores condiciones. Eso nosotros que venimos participando también en la cuestión política, las condiciones en este momento son más en contra que en el 2015. En el 2015 todavía había posibilidades que un ciudadano venido del barrio llegara a las elecciones. La política de Morena se está elitizando, si no nos damos cuenta, si no nos queremos dar cuenta, nos vamos a dar la realidad. Se están elitizando. Entre los mismos políticos están llegando los hijos de los antiguos políticos. Actualmente están llegando el PRI, el PAN. Actualmente como ciudadano se requiere recurso, porque ya no lo demostró incluso en la Ciudad de México. Quien tenía recurso era el que por poco llegó. Y así ha estado viniendo, dando el país. El que trae recursos es el que tiene más posibilidades. Porque desgraciadamente en este país todavía si tú eres conocido tu nombre, tienes la posibilidad, aunque teóricamente y lógicamente no, y no tengas ni siquiera la menor congruencia con la ciudadanía. Eso es una realidad. Entonces, ¿por qué decidimos participar nosotros? Porque hay que dar la lucha también. Porque también hay que darnos cuenta que al interior de Morena hay una lucha interna de compañeros que vienen más ligados con la sociedad y compañeros que vienen de empresas viejas prácticas políticas. Y no podemos dejar el único órgano que podemos todavía tratar de incidir para entrar, porque aparte hay que también ser claros, aunque llegue un diputado regidor, no te van a resolver problemas, porque creo que le hace falta al documento, o no sé cuáles son las alcances de la administración, pero necesitamos un poder administrativo al interior de las instituciones, porque el político te abre las puertas, pero no te resuelve el problema. Quien te resuelve el problema es el que está gestionando, es el burócrata. Esas estructuras no las tenemos. No tenemos pueblo, gente que abra la puerta al pueblo. Uno como diputado o los compañeros regidores nada más van y votan y aprueban, pero realmente quien te lo lleva a la práctica pues es el administrativo, el burócrata. Y cuando no entendemos que nada más, muchos compañeros piensan que nada más la lucha debe de ser en el electoral, digo que no debe de ser en el electoral. Hay que agarrar los pasos administrativos, porque muchos de los jóvenes, lo digo para los muchos de los jóvenes piensan nada más en el impuesto. Pero no, compañeros, si no tenemos un ejército administrativo adentro, precisamente ahí es donde se actúan los gobiernos más progresistas o más izquierdos. Porque desbaratar esas estructuras al interior de las administraciones públicas es difícil. Ahora el compañero lo vivieron ahí. Tienes que empezar a erradicar esas viejas prácticas y lo tienes que erradicar con gente joven, renovando. Entonces la idea es participar en lo político, pero también nosotros estamos en la línea de ocupar puestos administrativos. Y para eso requerimos gente nueva, gente joven. Porque si no renovamos estas prácticas, si no renovamos nuestra lucha, nuestros movimientos de lucha, vamos a seguir cometiendo los mismos errores y pensando que llegando al puesto en automático se va a resolver el problema. Y ahí está Andrés Manuel, que puede ser muy nacionalista, muy de la línea de social, pero tiene toda una estructura administrativa desde el poder judicial y desde el poder legislativo que está en contra de los medios de comunicación, etc. O sea, la lucha no es a corto plazo, es una lucha a largo plazo. Para eso tienes que, y precisamente por eso abogo por la estructuración. Si nosotros no nos estructuramos abajo, podemos tener muchas quimeras, muchas ideas, muchas fantasías, pero nunca vamos a cambiar nuestra realidad inmediata. Entonces, para que esto avance, esta organización avance, necesitamos estructura. Y antes que decir, pues si nosotros nos apuntamos, vamos a participar, pero nosotros vamos más con la idea de ser compañero. Utilizar únicamente estos espacios
para organizarlos territorialmente, porque en eso sí sirve y en eso sí abona, porque la coyuntura te lo exige, ¿no? Y a partir de ahí pues ir creciendo, porque si no luego llegan diputados como le pasó a las compañeras, que yo creo que lo voy a tratar para ampliar un poquito, termino con esto, pero ampliar un poquito el tema de llegan diputados y se quieren colgar de un trabajo que no hicieron y que lo hicieron la ciudadanía, ¿no? Y que nosotros ahí estuvimos, y ahorita voy a ampliar porque eso es importante, entender por qué las compañeras salieron libres, liberadas. En el sector estudiantil tuvimos una asamblea en la que discutimos esta cuestión y planteábamos, ¿no? Como organización no tenemos capacidad de incidir a nivel nacional, no existe, ¿no? A nivel estatal pues tampoco, sin embargo a nivel local sí, en diferentes lugares. Hay que Naucalpan, ¿no? En lo particular yo formo parte del comité de base de la UPA de Xochimilco y además del comité de políticas, ¿no? Entonces creo que es necesario en el esfuerzo del balance es ver lo que se ha recogido, sobre todo aquí en Naucalpan y en otros lugares, de las otras luchas electorales que se han dado. En 2021 hubo una muy pequeña candidatura, la organización oficialmente ni estaba fundada, pero pues ya existía en la práctica, en la zona de Coyoacán. Y fue una experiencia rica, no se logró mucho, quedamos sumamente pocos, era mitad de pandemia. Luego están las luchas de Topilejo, en donde incluso durante varios años la representación del pueblo fue de la organización, hoy ya no es así, ¿no? Y que a partir de eso se logra también construir ese ámbito de la organización que se desarrolla ella. Aquí, por ejemplo, yo conozco desde fuera los procesos de Naucalpan, ¿no? Pero escucho constantemente que la organización ha decidido meterse en cuestiones electorales, ¿no? Mandar gente para allí. El compañero Marco de la colonia Benito Juárez, si no me parece, ¿no? Que ha participado. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que valorar en estos momentos es lo que decía el compañero, la estructura, ¿no? O sea, en verdad, yo creo que la cuestión electoral nos sirve para algo organizativo en estos momentos, ¿no? Más que para algo ideológico de fondo, es para algo organizativo que luego generará algo ideológico de fondo, ¿no? O sea, si en este esfuerzo logramos crear más comités de bases, ¿no? Cuando fueron las elecciones del EDOMEX, pues se explicó que había contactos de muchos lugares, y eso es lo que sirve la cuestión electoral, que es un momento donde la gente está agitada para organizarse, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es que muchas veces no se logra consolidar eso. Se sacan los contactos, ¿dónde se integran? ¿A qué luchas se suman? ¿A qué actividades? ¿A qué círculos de estudio? ¿A qué estructura? Que es con lo que hemos venido arrastrando en la UPA, ¿no? La estructura, como dice el compañero, y estoy de acuerdo. Entonces creo que para corregir los errores y no cometer los del 21, los de las elecciones que hubo para el Estado de México, los de las elecciones internas de Morena, ¿no? Que a pesar de que no somos de Morena, tuvimos candidatos ahí, ¿cuáles han sido esos beneficios? Para la organización, para la lucha, para el movimiento, ¿no? Es fácil de ver en estructura, cuántos compañeros se sumaron, cuántos compañeros están participando, qué territorios, coordinaciones, etc. Luego también creo, ya para concluir, que una tarea, y tal vez me esté adelantando, pero creo que es muy orgánico pasar de este balance a la propuesta, pues unificar las fuerzas del sector popular, como ya se han dicho. Así necesitamos centralizar de forma democrática nuestras actividades, ¿no? Eso ha servido en el sector estudiantil. Yo creo que la cuestión electoral es el sector popular, ni el estudiantil ni el sindical, es el sector popular el que está en la lucha electoral, ¿no? Eso es Juan. Una organización única, independiente, que pues estamos enfrentando un gran reto, que queremos cumplir ese objetivo, ¿no? De poder ser una organización mucho más grande, que tenga influencia en los diferentes sectores del pueblo y que logre transformar las cosas en nuestra ciudad, en nuestro Estado de México y en el país. Entonces, yo creo que estas tareas que se puntualizan aquí al final del balance,
pues es algo que tenemos que darle seguimiento. Yo creo que aquí hay que buscar cuáles van a ser los mecanismos, los responsables, y que es importante, como ya dijeron los compañeros, pues que estos análisis y estas directrices que vienen pues desde una dirección que hemos conformado en la Unión Popular Avanzar, pues realmente bajen y se trabajen y se discutan y se hagan observaciones, estamos de acuerdo de cómo trabajarnos. Eso es bien importante. Entonces aquí hay tareas y que hay que darle seguimiento, no hay que dejar así pues, que se las lleve el viento, sino cuáles serían los mecanismos para darle seguimiento. Nada más.